Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Lunes de la semana número 22 del tiempo ordinario. Hemos pasado ya de un largo estudio sobre el Evangelio de San Mateo y hoy nos corresponde comenzar un largo estudio de aquí hasta noviembre sobre el Evangelio de San Lucas. Vamos a ir notando las diferencias de uno con otro evangelio, sobre todo de Lucas con Mateo. Marcos tiene su propia característica, pero las que tiene Mateo con las de Lucas son bastante contrastantes, las vamos a ir estudiando. En la primera parte, todo el segmento de hoy se concentra en una gran dificultad para Monseñor Romero. Después de una cosa tan bonita, ayer 18 de noviembre y hoy lunes 19, después de semejante experiencia de valoración en el Consejo Nacional de Iglesias, el doctor Lara Brown viene hablando en nombre de 42 millones de cristianos y cristianas de Estados Unidos, y ahora Monseñor tiene un choque con la conferencia episcopal y con el nuncio. El nuncio, para los que no están familiarizados, el nuncio apostólico es el embajador del país, el Vaticano, aquí en El Salvador. Todos los países tienen su nuncio, es un embajador. El embajador tiene que conciliar todas las partes, es el vocero del Estado Vaticano, y Monseñor muchas veces le insistió en que ayudara a propiciar la unidad, que no hubiera división en la conferencia episcopal. Y hoy lo que vamos a escuchar es un nuncio que hace una propuesta, pero que el equipo contrario a Monseñor no acepta esa propuesta, hacen lo que les da la gana con la elección de la nueva junta directiva, donde queda electo Monseñor José Eduardo Álvarez, el obispo castrense, el obispo militar, porque todos los países tenemos un obispo y unos sacerdotes militares, capellanes militares. Monseñor Eduardo Álvarez en una ocasión me enseñó su cruz, eso que se llama pectoral. Adelante está Cristo y atrás están las 3 estrellas de coronel, me la enseñó, no estoy inventando. Aquí está, me dijo. Y a mí eso no me agrada en absoluto, pero así son las funciones de la iglesia. Eligen de presidente a Monseñor José Eduardo Álvarez. Monseñor denuncia que hay un fraude ahí, deja una carta con la nunciatura para que la hagan llegar a la congregación de los obispos, pero prácticamente todo esto es en vano. La conferencia episcopal está dominada por la oposición de Monseñor Romero, tienen los 4 votos, 4 contra 2, pueden hacer lo que les da la gana, eligen la directiva, eligen las comisiones y todo lo tiene bajo control el obispo José Eduardo Álvarez, capellán militar, que favorecía al gobierno anterior, no está de acuerdo con el nuevo gobierno, del golpe de Estado, está con el gobierno anterior, da opiniones en función de ellos, y Monseñor no está de acuerdo, pero se dio la reunión, es un trago amargo para Monseñor, pero así funcionaba. Monseñor solo tenía de aliado a Monseñor Arturo Rivera y Damas, y los demás, todos en contra. Oigamos a Monseñor. Lunes 19 de noviembre. Esta mañana
y esta tarde también hubo reunión de la Conferencia Episcopal de El Salvador para elegir la nueva directiva. En primer lugar, el señor nuncio hizo un saludo e instó a la unión, ya que él no había logrado durante su servicio en la nunciatura una mayor unidad de los obispos y ofrecía ocupar sus últimos días, pues cree que el próximo año a principios tendrá que terminar su cometido para hacer todo lo posible hacia esta unidad. Recomendó para esto el nombramiento de 2 obispos, concretamente Monseñor Rivera y Monseñor Revelo, para que constituyeran una comisión que trabajara la unidad de los obispos. Pero después los señores obispos, principalmente Aparicio y Álvarez, rechazaron esta propuesta del señor nuncio, que yo de mi parte apoyé y dije que era conveniente nombrarla y que trabajara aún antes de proceder a unas elecciones, que no estaba el ambiente propicio para eso, dado que estábamos polarizados y no habría una posibilidad de que las elecciones unieran, sino más bien agrietaran más nuestra unidad. De hecho, las elecciones se llevaron a cabo y resultó muy parcial, muy arbitrario el proceder, de modo que la mayoría, Aparicio, Álvarez, Revelo y Barrera, hicieron lo que quisieron con la votación. En la elección del presidente se procedió canónicamente y no se logró mayoría absoluta en las primeras 3 votaciones, pero en la octava, Monseñor Rivera obtuvo una pequeña mayoría relativa que lamentablemente no observamos a tiempo, sino después de del noveno escrutinio, cuando se leyó el canon y yo advertí que en el octavo escrutinio se había realizado esa mayoría relativa en favor de Monseñor Rivera. Sin embargo, como no era un candidato acepto a la mayoría, se dijo que ya era extemporáneo el aviso y se procedió a una 10ª escrutinio, donde se favoreció con relativa mayoría Monseñor Álvarez, a quien se dio el puesto de presidente. Pero por mi parte he escrito una carta al señor nuncio con encargo de hacerla llegar a la Congregación para Obispos, haciendo notar esta anomalía que viciaba todo el proceder de un nuevo presidente elegido en esa forma tan arbitraria. Los otros cargos también, comisiones muy importantes, se dieron según el parecer de esta mayoría y del voto adicional que tiene el presidente, que se arrogó Monseñor Álvarez como nuevo presidente. Por mi parte, en esa carta al señor nuncio pedí que se corrigiera la anomalía y se diera la presidencia a quien canónicamente correspondía, que era Monseñor Rivera, el cual por otra parte es persona más indicada como más conciliatorio para proveer la unidad, así como también más prudente e inteligente para dar un nuevo rostro a una conferencia que está muy desprestigiada y que se desprestigiará más con la presidencia de un obispo marcadamente señalado por su posición política y social con el gobierno anterior y por su imprudencia en criterios y superficialidad en juicios que no dan una buena representatividad al episcopado salvadoreño. Espero que mi carta sea atendida, pero por lo menos quedará constancia de mi inconformidad con este proceder. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Hoy vamos a dar la bienvenida al Evangelio de Lucas. Hay bastante, les aseguro, hay bastante que estudiar, bastante que aprender sobre el Evangelio de Lucas. Yo sé que a veces cuesta cambiar el cassette, decimos, dejar de pensar en Mateo para poder meternos directamente, en este caso, con el Evangelio de San Lucas. Pero yo les invito a que hagamos el ejercicio, hagamos el esfuerzo, porque son comprensiones distintas y en un programa que no es fundamentalista como este, vale la pena el sacrificio, vale la pena el tener un corazón y una mente abierta
para aprender cosas nuevas. Y no importa si usted está en una o está en otra iglesia, eso no es lo importante. Lo importante es que usted comprenda y que comprendamos todos y todas por qué se escribió de esta manera y por qué no se escribió de otra manera. ¿Cuáles eran los objetivos? Esto es lo que vamos a tratar de avanzar, de estudiar en este programa. En la primera lectura, nosotros estamos estudiando la primera carta a los Corintios, completamente carta de San Pablo. No es una carta que se le puede negar la autoría de Pablo, esta sí es de San Pablo, primera Corintios. Vamos a leer el capítulo 2, versículos del 1 al 5, y dice lo siguiente: Hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ver. Es primera carta a los Corintios. Corinto es una ciudad cosmopolita, 350,000, medio millón de gentes en aquellos tiempos. Es una ciudad muy grande. Cuando Belén podía tener 3,000 personas, Nazaret tal vez otros 3,000 o 5,000, y esta tiene 350,000 a 500,000 personas. ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo enseñar en una ciudad cosmopolita cuyo centro de atracción era el templo a la diosa Artemisa, la diosa del amor en la cultura griega? Y esta devoción, fervor hacia esta diosa Artemisa incluía la prostitución sagrada. Imaginémonos exageradamente. Así como en nuestra iglesia tenemos monjas religiosas, se imagina que se abstienen de todo, visten un uniforme que se llama hábito, gastan bien poquito, es decir, tienen una vida bien austera, sobria. Y vamos a un culto a la diosa Artemisa, donde no hay monjas, sino hay prostitutas, y prostitutas que mientras más sexo, más feliz está la diosa Artemisa, prostitución sagrada. ¿Y cómo evangelizar en esos ambientes? ¿Les digo que soy doctor en Biblia? ¿Se imagina usted? No. San Pablo usa otro método. No sacó las ínfulas, no sacó las credenciales de los estudios que él había tenido, porque San Pablo era una persona muy docta, muy preparada, tenía la cultura griega, había sido formado por el maestro Gamaliel, no era cualquier Gamaliel, sabía 4 idiomas, tenía nacionalidad judía, nacionalidad griega, nacionalidad romana. Pero San Pablo entendió que más que los títulos, más que el poder de la elocuencia, palabras bonitas, era necesario poner por delante el sacrificio de Cristo. Por eso dice él: no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Llegó anunciándoles a Cristo crucificado. ¿Cómo contrasta ese culto a la diosa Artemisa y a otras diosas y otros dioses
llegar predicando a Cristo crucificado. No era fácil, no era fácil, pero San Pablo entendió el método. Y tuvo éxito, sí, en Corinto tuvo éxito. ¿Hubo respuesta de Corinto? Sí, sí. ¿Es un mundo pagano? Sí, pero ese mundo pagano se hace cristiano. Gracias a que San Pablo, que viene de fracasar allá en Atenas, porque en Atenas San Pablo se puso a predicar eso del Dios desconocido. Yo les digo que el Dios desconocido es Jesucristo, y no le hicieron caso. Como fracasó con su sabiduría frente a los griegos, cambia el método, y aquí viene hablando del Cristo crucificado. Por eso me presenté, fíjese las características que presenta San Pablo. Por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso, vacilante. Débil, temeroso, vacilante. ¿Se imagina si San Pablo hubiera llegado con otra energía, con otra presentación, con otra actitud? Le hubiera pasado quizá lo mismo que le pasó en el Areópago en Atenas. Les vengo a hablar de ese Dios desconocido. Y le pusieron atención. Pero cuando habló de la resurrección de los muertos, los griegos no creen en la resurrección. Ellos creen en la reencarnación. Yo me muero y después de un tiempo vuelvo a nacer en otro cuerpo. Hoy soy hombre, puede ser que en otra sea mujer, o lesbiano, lo que sea. Nosotros nacemos una vez y morimos una vez. Y vivimos una vida eterna. Hablar del Cristo crucificado fue el mejor método, y presentarse débil, temeroso, vacilante, le funcionó. ¿Por qué San Pablo tomó este método? Porque él no quería, y este es un acto de denuncia, él no quería que les pasara a ese pueblo de Corinto lo que le pasa a la gente en Jerusalén. En Jerusalén, los doctores de la ley son doctores de la ley. Los sacerdotes son sacerdotes. Los escribas son escribas. Los saduceos son saduceos. Los herodianos son herodianos. Y andan con semejante ropaje que la gente los distingue. Y les gusta a ellos que les digan maestro, que les digan jefe, señor. San Pablo no quiere esto. No quiere que le digan eso, que le digan maestro, señor, jefe. No. Yo no quiero, y aquí dice, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La pregunta será, ¿ustedes creen en el Cristo crucificado? Así, me alegra. No creen en el predicador, ¿verdad? No, por la ropa que se pone, o por los gritos que pega, o la manera como habla. No, ustedes creen por el poder de Dios. Este es el objetivo que tenía San Pablo. Vamos a seguir estudiando esa carta a los Corintios, que tiene mucha enseñanza que dejarnos, pero vamos al Evangelio hoy. Estamos en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30. Dice lo siguiente: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías, y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó.
Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió: sin duda, ustedes me citarán el refrán médico: cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Imposible agotar este texto. Por mucho que diga, por mucho que hablemos ahora, no vamos a agotar ese texto. Es demasiado denso, demasiado completo, demasiado íntegro. Vamos a dar antes unas características del Evangelio de Lucas. Lucas tiene el sumo cuidado de presentar el Evangelio de Lucas. Comprende 2 grandes momentos: el momento de Jesús y el momento de la iglesia. Por eso Lucas es un solo compendio de lo que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Antes eran uno solo. La iglesia los partió en 2. Le hizo una conclusión al Evangelio y le hizo una introducción a los Hechos de los Apóstoles. Ayer estuvimos en una misa por la tarde. En la mañana fue en el asilo y en la tarde fue en Jardines de Colón, una comunidad que es el de base de las más fuertes del país. Y una hermana citó la lectura del Deuteronomio. Hizo un comentario porque el padre dio el micrófono para que opinaran. Y dijo que nadie le quite ni le agregue a la palabra de Dios. Y yo pensaba, ¿y qué le va a decir a la iglesia que partió en 2 eso que llamamos Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles? Al Evangelio le hizo una conclusión y a los Hechos le hizo una introducción. Y las iglesias evangélicas, que muchas de ellas son fundamentalistas, cuidado y le agregan o le quitan un pedacito. Ahí tienen ustedes los 2 libros. Le han agregado y le han agregado. Y no por eso son anatema. Anatema significa maldito, ¿no? Lucas tiene cuidado de presentar en una parte la vida de Jesús y en la otra parte la vida de la iglesia. Lucas tiene mucho cuidado en marcar el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Por eso Lucas comienza haciendo un comparativo. 2 ancianos, Simeón y Ana, ancianitos ya en el templo. 2 ancianos, Zacarías e Isabel. Y 2 jóvenes, José y María.
Lo anciano se está muriendo. Los jóvenes van surgiendo. Juan Bautista es lo último del Antiguo Testamento. Jesús es lo primero del Nuevo Testamento. Lucas tiene mucho cuidado en presentarnos esta enseñanza. Lucas presenta a una iglesia, comunidad, no jerárquica, como Mateo. Mateo, Pedro es el jefe. En Lucas no hay jefe. Aquí es una actividad plana, horizontal. Jesús, y aquí vamos a meternos ya al Evangelio de hoy, Jesús llega a la sinagoga de Nazaret. Quiero que le pongamos atención a esto. Ya le digo que esto es inagotable, no lo vamos a poder dar todo el conocimiento, es imposible. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. No fueron, iba solo, no va con nadie, no ha escogido todavía a los apóstoles. Entró en la sinagoga desde los 12 años. El niño, no la niña, el niño tiene derecho de ir a la sinagoga. Jesús, aparentemente por estos textos deducimos que tiene 30 años. Tiene derecho de entrar a la sinagoga, no solo ir a escuchar, sino también leer y comentar. Es un derecho que tiene el judío. Entró a la sinagoga Jesús solo. Le dieron, no escogió, le dieron el libro, el rollo del profeta Isaías. Al recibir el libro, el que va a leer tiene la libertad de escoger qué leer. Este es el libro de Isaías. Hoy sabemos que este es el tercer Isaías. Y Jesús, desenrollando, escogió el trozo del capítulo 61 de Isaías. Y está este texto maravilloso. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Y punto. Y cerró Jesús. Pero falta. En Isaías dice, después de decir y proclamar un año de gracia al Señor, y el día del desquite, el día de la venganza. Y Jesús cortó, no leyó el día del desquite. Se sentó, los ojos están fijos en él. ¿Qué vas a decir? Jesús lo devolvió y todos tenían los ojos fijos en él. ¿Cuál fue el comentario? Pesher se llama en los primeros siglos. Pesher, un comentario. El comentario fue: hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Hoy. O sea que el Espíritu de Dios está sobre vos. Sí. ¿Y yo he sido enviado? Sí. Entonces, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca, pero murmuraron: ¿no es este el hijo de José? Y ahí empezó el debate. Se nos acabó el tiempo, pero solo quiero terminar diciéndoles, esto que Jesús leyó aquí es su plataforma programática.
A él le dieron el libro de Isaías y él escogió el capítulo 61. Y según Lucas, este es el plan de gobierno que lanza Jesús. Poco a poco, Jesús va a ir siendo consecuente con este plan de gobierno. Vamos a seguir haciendo referencia. Siempre que avancemos en Lucas, vamos a ir haciendo referencias a esto, a este texto de Lucas 4, 16 al 30. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.